piensas o qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra indigente? A una persona que no tiene hogar, que vive en la calle, que anda con el costalito atrás. ¿De dónde crees que viene la palabra indigente? ¿De indígena? ¿Por qué? Porque suenan similar, indigente, indígena. ¿Y para ti qué expresión suena mejor? ¿Indigente o habitante de la calle? Habitante de la calle. ¿Por qué te parece? Porque el término indigente suena un poco despectivo. Para ti, cuando escuchas la palabra indigente, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, ideas generales, alguien que no tiene comida, alguien que vive en la calle. Por prejuicios, tal vez alguien peligroso, que no tiene mucho aseo personal también. Y en general alguien que necesita ayuda. Ok. ¿Y de dónde crees que provenga la palabra indigente? Bueno, pues indigente me suena a indígena por alguna razón. Lo pienso porque probablemente pues antiguamente los pueblos indígenas eran nómadas, no tenían un lugar estable donde vivir y se tenían que estar moviendo por todas partes. Entonces pues el indigente supongo que tal vez me suena a mí que viene de ahí por lo mismo, porque es alguien que es nómada, porque no vive en ningún lugar estable y se la pasa moviéndose de un lugar a otro. Ok. Y cuando escuchas de pronto la palabra indigente o habitante de la calle, ¿cuál te parece que suena mejor? Ninguna, realmente. Digamos que indigente es una palabra que como me explico, tiene carga social. O sea, todos los significados de las palabras son un constructo social, ya sea habitante de calle o ya sea indigente. Habitante de calle pues es más explícito, si la gente digamos que lo entiende porque si es alguien que habita en la calle. El indigente pues o sea ya tiene un constructo social de que sí es feo llamarlo indigente, pero pues al final el cabo es lo mismo, es decir lo mismo con términos diferentes. Entonces no cambia porque la carga de significado es exactamente la misma, simplemente que cambiaron la palabra para que suene más bonito, pero en realidad la carga significativa es exactamente la misma. La palabra indigente proviene del latín indigens indigentis y significa sin recursos suficientes para vivir. Está compuesta por el sufijo nt, que se refiere al que realiza la acción, el verbo egere, que significa o se refiere a estar necesitado, y el prefijo arcaico indu int. La palabra indigente está compuesta por sinónimos tales como inopia, con expresiones como estamos en la inopia, mendigo, necesitado, paupérrimo, que proviene del superlativo del latín pauper, con expresiones como ellos están en condiciones paupérrimas. Consta también de antónimos como rico y de eufemismos, tales como sinhogarismo y habitante de la calle. Padre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina la casa. Fue tu padre quien lo trajo. Yo tenía 20 años. Gracias, gracias. Recuerden que mi perro murió. ¡Homero! ¡Estás mendigando! Debí adivinarlo por ese letrero. Y esa multa que te pusieron por mendigar. La palabra indigente difiere de la palabra indígena, ya que esta proviene del latín indígena, que se refiere a originario del país que habita. Por otra parte, indigente proviene del latín indigens indigentis, que se refiere a sin recursos suficientes para vivir. En la antigua Roma, 8 de cada 10 romanos eran jornaleros o campesinos. Sin embargo, su trabajo no les permitía ganar lo necesario para mantener a su familia. En Roma se podían encontrar 3 tipos de plebeyos: los nobles, que eran más ricos, que se igualaban a los patricios por su fortuna y por ocupar cargos políticos importantes; los caballeros, que eran plebeyos con una fortuna intermedia, la obtenían por medio de sus trabajos como comerciantes, agricultores o profesionales, hasta llegaban a ocupar cargos políticos de mediana importancia; y los clientes, que eran plebeyos que no tenían recursos propios y se ponían al servicio de un patricio. A cambio, el patricio les daba alimento o dinero. Sin embargo, con el correr del tiempo, los clientes fueron empobreciéndose cada vez más, hasta convertirse en una masa de desocupados
fácil de manipular con fines políticos. Entonces la indigencia se remonta como situación real a muchos años atrás a las sociedades humanas sedentarizadas y como un problema social en el siglo XX ha sido, digamos, una característica de la acentuación del sistema capitalista. Esto no quiere decir que en la Edad Media no haya indigencia, en la Edad Media hay indigencia en Roma. En las urbes es donde se ve la mayor proliferación de esta indigencia, porque esta indigencia vive de lo que los otros le pueden dar, ¿no? La comida que le dan, la ropa que le dan, de donde encuentren albergues de las distintas fuerzas naturales, del clima hostil y todas estas, digamos, situaciones. Entonces hay que diferenciar por un lado la indigencia como concepto y hay que diferenciar la indigencia como una situación real que nos acompaña desde hace muchos años, ¿no? Entonces los conceptos, como son polisémicos, se le han otorgado varios sentidos a la indigencia y hoy podemos ver una variedad de gamas conceptuales para llamar de distinta forma el mismo fenómeno, que ha sido, digamos, el que he tratado de resumir en este video. En obras como Crónicas de un indigente de Francisco Henares, La dama y el vagabundo de Ward Greene y Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, se nos muestra cómo sobreviven las personas que deambulan por las calles buscando techo donde refugiarse. Por otro lado, es evidente la mirada prejuiciosa de la sociedad hacia este tipo de personas. Pero también hay quienes asocian esta forma de vida con la libertad. Bueno, ¿tú qué piensas o qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra indigente? Me tenía que preguntar primero de qué se me viene a la cabeza. La palabra indigente es de origen latino y se refiere a la persona que no tiene pues los medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas. De hecho, en la antigua Roma, 8 de cada 10 romanos eran jornaleros o campesinos. Mire a la cámara, babosa. Parce, no,